Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando veas este video. Nuevamente tu amigo mexicano en Brasil, como siempre trayéndote noticias sobre Brasil y todo lo que sucede en Brasil. En esta ocasión me aventuré a realizar el examen de educación media superior, bachillerato, preparatoria o como le conozcas en tu país, o el high school, como le dicen así en Estados Unidos. Y bueno, te cuento de qué se trata. Para eso te pido dos cosas. La primera, que te pongas cómodo porque el video va a ser largo. Segundo, vamos a analizar el examen. Tercero, te voy a decir cómo puedes hacerlo. Y cuarto, te voy a decir para qué te sirve. Así que ponte cómodo y comenzamos. Bien, este examen es el ENEM, el Examen Nacional de Ensino Médio o el Examen Nacional de Educación Media Superior. Este examen se compone de dos partes. La primera, de lenguajes y sus tecnologías, y de matemáticas y sus tecnologías. Lenguajes y sus tecnologías, bueno, pues son códigos y sus tecnologías, y redacción, que viene siendo filosofía, redacción, comprensión y una redacción argumentativa, disertativa de 30 líneas que tiene un peso realmente enorme en todo este examen. Ya te explico más. Y también tiene la parte de ciencias de la naturaleza y sus tecnologías y prueba de matemática y sus tecnologías. Ciencias de la naturaleza y sus tecnologías, pues es biología avanzada, es física avanzada y es química avanzada. Lo que es matemáticas y sus tecnologías, bueno, pues es probabilidad, estadística, cálculo diferencial, numérico, álgebra, trigonometría y todo lo que envuelve eso de la educación media superior. Así que si tú ya te formaste, si tú ya finalizaste tus estudios, sabes de lo que estoy hablando. La verdad que es un examen muy completo, muy grande y muy difícil, a tal punto de que hay brasileños que se estresan, se enferman, hay otros que acaban hospitalizados y hay otros que se preparan durante todo el año para poder realizarlo. ¿Por qué? Porque los temas que se ven no son constantes, a pesar de que puede caer una, dos, tres, a lo mucho 5 preguntas repetidas año con año, pero no son las mismas, son formuladas de diferente manera. Además de que son varios cuadernos de las pruebas. Por ejemplo, está el cuaderno amarillo, el azul, el gris, el blanco y el rosa. También este examen se divide en 2 días. El primer día actualmente se aplica en un domingo y el segundo se aplica en el otro domingo. En el primer domingo se aplica todo lo que tiene que ver con letras, lo vamos a llamar así, letras. Todo lo que tiene que ver con lenguaje, con redacción, con filosofía y todo ese tipo de cosas es el primer domingo. Y en el segundo domingo se aplica todo lo que tiene que ver con ciencias de la naturaleza, sus tecnologías y matemáticas y sus tecnologías. En mis manos tengo los cuadernos de las preguntas que vinieron. Este fue el primer domingo y este fue el segundo domingo, el día de ayer, 10 de noviembre de 2024. Y me vas a preguntar, oye, ¿para qué sirve este examen? Bueno, sirve para 2 cosas. Lo primero, sirve para que te pruebes a ti mismo el conocimiento que has adquirido a lo largo de tu educación académica, a lo largo de todo lo que has aprendido en la escuela, antes de entrar a la universidad. Y lo segundo, pues ahí mismo está la respuesta, para poder ingresar a una universidad pública o particular. La verdad es que no es necesario que lo hagas, ya que se puede hacer una prueba directamente en la universidad, pero si quieres recibir una beca del 100%, recibir una beca también en parte, ya sea en una universidad pública o particular, es recomendado que hagas este examen. Además que es un examen que año con año se va modificando. Y te voy a explicar más a detalle cómo que se califica, cómo se estructura este examen. Mira, mamá, estoy nuevamente en la escuela. Ahora soy un estudiante brasileño. Bueno, para comenzar, las inscripciones se realizan
una vez por año y se realizan a comienzo de año. Normalmente empieza de marzo a mayo. En marzo lanzan la convocatoria, se llama edital, y en mayo comienzan las inscripciones. Las inscripciones puede ser extranjero, puede ser brasileño, siempre y cuando tenga su CPF. Así que lo puedes realizar. También hay otro tema, que este examen, la primera vez que lo realizas, si vienes de una escuela pública de Brasil, no pagas nada mientras estés estudiando o hayas estudiado, hayas finalizado y lo realices la primera vez. Posteriormente, si ya dejaste de estudiar y ya lo realizaste una vez, tendrás que pagar una tarifa. Es barato, es alrededor de 85 reales. Y también puedes solicitar que te quiten esa tarifa en caso de que encajes de acuerdo a lo que dice la convocatoria, ya sea que seas una persona con bajo salario, hasta un salario mínimo dentro de tu casa, o que pertenezcas a las famosas cuotas de una persona de una comunidad alejada, que pertenezcas a una comunidad de indios, que te identifiques como negro, porque así se dice aquí. No es ofensa. Si tú eres de México, si tú eres de otro país y piensas que yo estoy hablando mal, no, aquí está. Inclusive las preguntas habla de la palabra negro y cómo las personas de color aquí en Brasil se llaman así. Está aquí, es una pregunta de examen, y cómo se utiliza ese tipo de palabras, ese tipo de terminología referente a tu test. Bueno, hablando de las cuotas, que sea salario mínimo, pertenezcas a alguna comunidad o te identifiques también con algunos otros criterios. Pero no lo vamos a detallar porque pues no es necesario. La mayoría de los extranjeros acabamos pagando esa tarifa, ¿no? Y el examen se realiza también una vez por año. El examen se realiza en la primera semana de noviembre, la primera parte, y en la siguiente semana, pues la segunda parte. Déjame contarte un poquito de este examen. Este examen fue instaurado un tiempo atrás, hace más de 20 años, y este examen servía como para medir el rendimiento de todo lo que los estudiantes aprendían antes de ingresar a la universidad. Con el paso del tiempo, se constató de que esto podía ser una herramienta para que los estudiantes alcanzaran la famosa nota general o nota de corte para ingresar a una universidad, de igual manera particular o pública. Y se instauró, se colocó como una herramienta para colocarte de acuerdo a la carrera que querías cruzar, puede ser de acuerdo a lo que alcances. Y me vas a decir, oye, ¿y cómo se califica ese examen? ¿Cómo le haces para calificar ese examen? Quiero ver las preguntas, quiero ver de qué se trata. Espérate. Este examen se califica a través de la teoría del TRI. El TRI significa teoría de respuesta del ítem, o del artículo, o de la cosa, o de la cuestión. Y esto te voy a decir exactamente lo que dice de acuerdo con el Ministerio de Educación de Brasil. Diferente de las evaluaciones que estamos acostumbrados, en las cuales la nota final equivale a la suma del número de cuestiones correctas y sus pesos, o sea, cuál pesa más, cuál tiene mayor impacto, en el ENEM, en este examen, eso no se aplica. Pues el TRI, o la teoría de respuesta del ítem, no siempre, ni siempre los candidatos que aciertan todo al mismo número de cuestiones tendrán la misma nota. Esto acontece porque el cálculo de la nota lleva en cuenta otros factores y no solamente el número de respuestas correctas. Pero ¿cómo sucede esto? Además de las cuestiones, muchas personas se preguntan, ¿por qué no hay cómo sacar una nota 0 en el ENEM? O sea, por más que tú hagas el ENEM, no vas a sacar una respuesta 0, no vas a tener eso. ¿Cuál es el peso de cada pregunta, de cada cuestión? ¿Cuánto pesa, pues? Un ejemplo, si yo respondí todas las preguntas bien, mi calificación va a ser 10, como en la primaria, en la secundaria o algo así. Este cálculo también se escapa del modo tradicional. La nota del participante, del alumno, es atribuida en una escala creada especialmente para este examen, para medir tu conocimiento del estudiante, para medir tu conocimiento en 4 áreas de conocimientos: en matemáticas,
y sus tecnologías, o sea, física, química y biología. Lenguajes, códigos y sus tecnologías, portugués, redacción, filosofía, ciencias humanas, también ciencias de la naturaleza y sus tecnologías. En eso se subdivide. O sea, el TRI es un modelo matemático en el cual cada cuestión es considerado apenas una, única, y que para el cálculo de la nota de la calificación total de este examen es considerado la consistencia de la respuesta, según al grado de dificultad de cada pregunta. O sea, un ejemplo. Vamos a agarrar un ejemplo bastante simple de lectura de comprensión, ¿no? Vamos a agarrar un ejemplo muy básico. Haré el ejemplo más básico. ¿Cuánto es la mitad de 1? Puedes decirme 0.5, puedes decirme el ombligo, o puedes decirme que yo mismo, o puedes decir que tú mismo. Yo creo que has escuchado ese tipo de preguntas capciosas. No todas las preguntas son capciosas, pero existen preguntas capciosas. Si tú me dices que 0.5, tu raciocinio va a ser de acuerdo a la matemática. Si tú me dices también que la mitad de 1, bueno, pues es el ombligo, porque estás hablando de ti mismo, pues tu raciocinio es más orientado a tu proyección espacial. No sé si me doy a entender. Bueno, a eso se refiere. Sea como fuere, la respuesta que tú hayas dado y la que hayan dado todos los participantes de todo el país, obviamente que el que califica tiene la respuesta correcta, pero basado en eso sacará un promedio a nivel nacional y solicitará la respuesta correcta. Y a pesar de que, por ejemplo, hayas fallado la respuesta, si te acercaste por algo, aún así la tendrás válida, o la tendrás como válida o posible válida, inclusive hasta anulada, pero no anulada para ti, sino anulada en todo el examen. Vamos a decir que la pregunta no tuvo respuesta y nadie acertó, inclusive el profesor que redactó el examen también pudo haber dado una respuesta correcta, pero pudo haber dado la respuesta correcta, pero por algún tema u otro, pues no se concretó y la pregunta se acabó anulando para todos los participantes del ENEM. Creo que ya me estás entendiendo a este punto, o todavía no. Bueno, así se califica este examen. A pesar de que tú pienses de que hayas tenido las respuestas completamente equivocadas, puede ser que estés cerca de la respuesta correcta. También algo que me dejó muy impactado es lo siguiente. Por ejemplo, las preguntas que te dieron, que eran súper facilísimas, y te equivocaste en esas y respondiste a las más difíciles, como es calificado de manera automática a través de escáneres y algoritmos. El escáner tomaría esto, el algoritmo tomaría esto como que pues lo hiciste a la y se va, a la selección múltiple, ¿no? De Tin Marín, de Doping, Cucaramac, a la suerte, lo dejaste al azar, por así decirlo, ¿no? Aquí le dicen chutómetro, en el chutómetro sería como que el pateandómetro, o sea, el golpe que tú le des es el que vas a acertar. Y me dejó muy impactado y al mismo tiempo triste. ¿Por qué? Porque yo vi las respuestas y las de mi examen de ayer, de lo que es matemáticas, física y química y esas cosas, y las respuestas a las preguntas más difíciles fueron las que yo acerté. Yo creo porque me enfoqué eso y también fueron lo que me enseñaron más allá en México. Y me dejó triste porque puede ser de que me anulen casi todas las preguntas, dando a entender de que si las más fáciles no las contesté, entonces las más difíciles las hice a la suerte, a la y se va, y la verdad es que no, es mi conocimiento previo. Inclusive cuando yo hice la inscripción a este examen te preguntas si estás cursando la educación media superior o si ya la terminaste o si eres extranjero y tienes otra formación, todo eso te lo preguntan
y obviamente yo lo puse y esperemos que basado en eso pues no me descalifiquen ciertas preguntas o me las den como respuesta nula o respuesta mínima. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo me registré, yo no me registré con la Educación Media Superior de México, la vocacional, la del Instituto Politécnico Nacional. Me di de alta con la preparatoria que yo hice aquí en Brasil. Si acompañas este canal desde el comienzo, sabrás que yo hice la preparatoria aquí en Brasil a comienzos de la pandemia. La hice en 2021. La hice también en un solo examen. La prueba o el examen fue hecho en un día completo de las 7 de la mañana a las 7 de la noche y envolvió todo lo que vi en la preparatoria y en la misma proporción que el ENEM. O sea, las calificaciones eran igual de potentes, tenían el mismo peso, la redacción también tenía el mismo peso, todo era igual. Solo que era en un solo día, o sea, más presión. Aquí, pues, una parte se hace en un domingo y la otra parte se hace en otro domingo. ¿Por qué? Porque aquí también hay preguntas todavía más difíciles que aquellas que yo hice de la preparatoria. Cuando yo hice la preparatoria, me dijeron si quería hacerlo materia por materia o conjunto de materias o hacerlo todo completo. Y pues yo opté por hacerlo todo completo porque todavía me acuerdo de algunas cosas que yo estudié allá en México. No sé si me estoy dando a entender hasta ahorita, espero que sí. De no ser así, me puedes dejar en los comentarios qué parte te interesa del ENEM y con todo gusto lo volvemos a hacer. Hacemos otro video y los videos que sean necesarios con tal de que tú entiendas cómo funciona este examen. Bueno, ahora, este examen, ¿cómo se divide? Bueno, vamos a hacer la primera parte, vamos a verlo aquí rápidamente. La primera parte se divide en idiomas, inglés y español. Cuando tú haces el registro, tú optas por hacer preguntas de un idioma, ya sea que optes por el inglés o que escojas el español. En mi caso, yo escogí el español, tanto cuando hice la preparatoria, cuanto hice de aquí del ENEM. Y no debes de responder las preguntas completas de inglés y de español, simplemente vas a responder una y en tu página de opción múltiple, donde llenas las bolitas, es esta de aquí, vas a poner tus respuestas. Y después viene todo lo de portugués. Se llama así, cuestiones de 1 a 5, opción de español. Y posteriormente se llama así, cuestiones de la 6 a la 45 de lenguajes, códigos y sus tecnologías. En la parte del medio llegamos donde aparece el apartado de la redacción. ¿Te acuerdas que casi al inicio del video te dije que se hablaba de la palabra negro aquí en Brasil? Y de cosas relacionadas a la cultura africana y cosas de ese tipo que me has acompañado aquí en Brasil. Bueno, pues aquí están. Aquí hay textos que hablan sobre el tema, por ejemplo, el Black Lives Matter, alguna cosa así de Estados Unidos. Habla también aquí de la historia, por ejemplo, usa la palabra negro aquí. Habla también aquí de las culturas africanas y afrobrasileñas, del folclore, tradiciones también. Habla también de la esclavitud y cómo esas palabras han tenido una connotación, un significado impactante aquí en Brasil. Y basado en estos pequeños textos, te dice que los leas para que tú puedas hacer el texto de redacción de 30 líneas. El peso de la redacción es lo que más pesa en todo el examen. Aunque hayas sacado todo bien en matemáticas y todo bien en la opción múltiple de portugués, pero si la redacción la tuviste fatal, es como si no hubieras hecho nada, de nada te sirvió. Ahora, si respondiste pocas cuestiones de matemáticas y las detuviste bien y tuviste todas mal de portugués, pero la redacción fue una maravilla, estás aprobado aún así. Aquí en Brasil se valora muchísimo que tú sepas escribir a mano y en manuscrita. Ya me he topado con algunos problemas ya que yo escribo con letra de molde o letra padrón o letra de caja o letra estándar o como le llamamos a esta letra normal aquí, la letra que aparece en tu celular, esta misma letra.
Me enseñaron en México a hacer la manuscrita, pero no la practicamos, simplemente nos la enseñaron porque pues es necesario enseñarla para que no se pierda. Cuando yo he estado firmando documentos o haciendo alguna redacción, algún recado que le mande a la profesora de mi hijo o cualquier cosa, me mandan que lo haga en manuscrita. Yo lo sé hacer, pero no lo hago, porque quien debe de acostumbrarse a eso son las personas de aquí y no nosotros. Nosotros ya lo conocemos. No lo hago de manera provocativa ni de manera enojada, simplemente les oriento de que pues yo estoy acostumbrando a esa y se entiende lo mismo y es la letra que está en la televisión, en los anuncios, en el celular, está en todos lados y no soy obligado a hacer la manuscrita. Lo que sí hago en manuscrita es mi firma sí está hecha en manuscrita y cuando hago la manuscrita mi firma me dice, no, usted va a firmar con su nombre con letra normal y me quedo pensando, ok, bueno. Entonces, nuevamente, eso de la manuscrita se valora muchísimo aquí en Brasil y te manda a hacer tu texto de redacción de 30 líneas. En la parte de atrás tienes aquí un borrador donde yo hice un borrador con mi redacción. Y el tema propuesto de la redacción basado en los textos que te dieron se llama Desafíos para la valorización de la herencia africana en Brasil. En todo lo que leíste tú tendrás que inventarte un texto, obviamente conectando todo esto y no debes copiar ninguna palabra o nada de lo que esté por aquí o alguna línea, si no será descontado de tus 30 líneas de aquí. Si tú copias algo de aquí, será descontado de esto aquí, ya que también el número de palabras, los conectores, los acentos, los artículos y todo lo demás influyen. Si tú tienes un texto pero no usas artículos, si tú no usas conectores, si tú no usas la argumentación y la disertación, tu texto no sirve para nada. Es algo que pesa muchísimo y sobre todo la imaginación. Debes de entrenar tu mente para que puedas obtener algo basado en lo que te dan. Gracias a mis profesoras de español que me enseñaron a redactar, que me enseñaron eso. Si tú eres de México y estás viendo este video, te acordarás que nos sentaban a hacer el dictado y te decían, siéntate y escribe tales palabras. Gracias a hacer el dictado, las palabras, 5, 10, 20 palabras que hacíamos cuando éramos niños, que teníamos 6, 8 años, aprendimos a crecer nuestro vocabulario y nuestra cabeza. Y a veces nos decían las profesoras de la primero o segundo de secundaria, basado en este texto, un ejemplo, de Diego Rivera, me vas a hacer un texto. Basado en el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, me vas a hacer un ensayo. Gracias a mis profesoras de español de allá de México es que consigo hacer un texto de lo que está aquí, porque eso no se los enseñan aquí en Brasil. Les enseñan la estructura, cómo está compuesto y todo, pero hacer ese tipo de ejercicios para entrenar tu mente, para entrenar tu vocabulario, o entrenar de esa manera, no lo he visto que lo enseñen. Si tú eres de Brasil y si te lo enseñaron a ti, pues qué bien. Si tú conoces a alguien también, pues qué bien. Yo no lo he visto, yo presencialmente no lo he visto que lo enseñen. Tal vez si sea en alguna otra escuela o en otro estado, pero aquí no. Donde yo me encuentro, en las escuelas que he visto, las personas que conozco, incluyendo mi esposa, no se los enseñaron. Y ahora vamos a hablar sobre matemáticas, ciencias de la naturaleza y sus tecnologías y matemáticas y sus tecnologías. Inicialmente ya comienza cuestiones de la 91 a la 135 que trata de ciencias de la naturaleza y sus tecnologías. Por ejemplo, te voy a leer una pregunta bien pequeña y me la vas a responder ahí donde tú estás, lo vas a dejar en los comentarios también. Ya te pedí muchos comentarios, pero tú sigue comentando. El esquema representa un experimento. Te ponen una foto, ponen esta foto, mira, aquí está. Ahí está, ¿ya la viste? Eso es una amiba, una representación de una amiba. Y te dice, el esquema representa un experimento hecho con células de protozoario Amoeba proteus. En este esquema, un grupo de células fue tratado con una droga citocatalacina B, en cuanto el otro grupo no fue tratado, sirviendo como control, o sea, el otro grupo que no fue tratado. El formato y el movimiento de las células tratados también fueron comprometidos. Te muestra aquí los dibujitos, cuál sí, cuál no. Ahí vienen 5 opciones, es opción múltiple la que tú debes de seleccionar. Hay otras donde hay operaciones, pero vamos a llegar ahí. La pregunta es,
¿Cuál componente celular fue afectado por esta droga utilizada en el experimento? A, báculos, B, mitocondrias, C, microfilamentos, D, material genético o E, membrana plasmática. Ahí tú debes de seleccionar la que corresponda. Esta pregunta me enteré ayer que era una de las más fáciles y esta la tuve mal. Ahora te voy a enseñar otra pregunta de ciencias naturales, que es inclusive una pregunta de primero de secundaria y que trata de la pasta de dientes. La hidroxiapatita, la fórmula química está aquí, mira, aquí está, aquí te voy a enseñar esta de aquí, ahí está la fórmula química, es un mineral constituyente del esmalte de los dientes. Entre las diversas reacciones que ocurren en el medio bucal se encuentran en equilibrio las reacciones de desmineralización y mineralización de hidroxiapatita en medio acuático o acuoso, que es la saliva. En estas ilustraciones, la desmineralización está asociada a la fragilización del esmalte del diente y a la formación de caries. Y te pone la ecuación de la desmineralización y la mineralización. Te pone ambas ecuaciones. Ahí después te dice, el uso de pasta de dientes puede minimizar la pérdida de la hidroxiapatita. En este cuadro se presenta el agente del polimiento y el pH de algunas pastas de dientes comerciales. Y aquí te pone el cuadro y te dice bicarbonato de sodio, carbonato de calcio, citrato de potasio, dióxido de silicio y fosfato de calcio. Y aparece el pH. La pregunta es, considerando el equilibrio químico envuelto, ¿cuál pasta dental promueve la mayor desmineralización del esmalte del diente? La respuesta también era muy obvio, el bicarbonato de sodio. Y yo puse otra pregunta. Esto es de primero de secundaria de allá de México, el equivalente a la 7ª serie de Estados Unidos y de aquí de Brasil. Ese tipo de preguntas es las que están aquí en Ciencias de la Naturaleza y sus tecnologías. Ya vimos una de biología y una de química. Te voy a enseñar ahora una de física. El famoso LED y los circuitos en paralelo y en serie. Aquí está el circuito en serie. Y la pregunta dice ahí, te aparece ya no voy a leer más porque es muy grande, pero te aparece. Un estudiante de física analiza las propiedades del LED en un circuito simple de corriente continua. Él dispone de los siguientes materiales: una batería de 4.5 volts, 2 LEDs de tensión de 3 volts y un apagador de 1 miliamperio y 2 resistencias de 1.5 kilo ohms cada una de ellas. Te muestra una serie de circuitos y te dice el circuito que el estudiante puede montar para que ambos LEDs estén prendidos y cada uno sea percorrido por el apagador es ¿cuál? Aquí tú debes de seleccionar. Esta sí la tuve bien, esta pregunta. Esa fue la única de esta parte. Ahora nos vamos a las operaciones, por ejemplo, de probabilidad y estadística de manera simple. Mejor dicho, de estadística. Aquí está. Estadística también. Ahora te voy a enseñar una pregunta de ecuaciones integrales. Es curioso porque de integrales todavía sigo estudiando y sí me acuerdo y la verdad es que sí me gusta. Pero este ejercicio lo tuve mal. Aquí está. Las respuestas no eran ni esta, ni esta, ni esta. Era una de estas dos. Yo seleccioné esta en mi hoja de respuestas y la respuesta correcta era esta. Hay mucho, a pesar de que hay ejercicios muy difíciles, la mayoría lo respondes con regla de 3. A pesar de que debes de hacer la ecuación y todo, porque te dan la hoja de respuestas donde tú debes rellenar el circulito con tus respuestas y también te dan unas hojas de cuaderno para que tú hagas tus operaciones. Esa hoja de operaciones no se queda contigo, se queda en la escuela donde hiciste el examen también. Y me vas a decir, oye, pero ¿cómo te saliste tú con estos cuadernos? Espérame que ya te explico. Y bueno, estamos llegando al final del video. Ahora tal vez tengas esta pregunta. Si me dices
que la hoja de respuestas y la hoja de operaciones se queda, ¿cómo te saliste con estos cuadernos? ¿Qué hiciste para salirte con estos cuadernos? Bueno, para poder salir con el cuaderno, tienes que esperar a los últimos 3 para que te lo puedas llevar, o entonces a partir de las 6:30, o entonces a partir de las 6 ya te puedes llevar tu cuaderno. Si terminaste a las 3:30, a las 4 de la tarde, te puedes ir, pero sin el cuaderno. Y como yo quería ver las respuestas, pues me esperé hasta el final para poder traerme los cuadernos y poder comparar mis respuestas. Aquí tú vas a ver que yo hice un número, me califiqué todo y tuve 30 aciertos, el equivalente a 300. 90 cuestiones, pero el equivalente a 300, yo lo puse 30. Aquí hice la calificación también, igual 90 aciertos, y de los 90 tuve buenas 48, de igual manera las más complicadas, las preguntas más difíciles. El día 20 de noviembre de este año, de aquí a unos días, me van a dar únicamente las respuestas oficiales que el gobierno va a publicar para todos, y voy a poder comparar nuevamente si las respuestas que yo pienso que están bien, pero la calificación total se va a dar hasta enero. Hasta enero se va a decir, en tal materia tuviste tantos aciertos, en tal materia tantos, con redacción tantos. Se suma y se promedia, pero no se promedia, por ejemplo, haciendo el promedio general, no. Se promedia de acuerdo a lo que tuvo toda la población de Brasil, no es únicamente tuyo, individual, no. Y basado en eso, pues las universidades que están cerca o las carreras que ofrecen también te van a pedir eso. Por ejemplo, como te explicaba a la mitad del video, si quiero ser ingeniero, en este año me están pidiendo lo mínimo, un ejemplo, 750, 75. Y en el siguiente año vamos a decir que me van a pedir únicamente 650 porque la mayoría en Brasil pues sacó 650. Este examen sirve para hacer la universidad, la inscripción en el año subsecuente, o sea, lo hago ahorita 2024, si quiero entrar a la universidad me debo de inscribir en el siguiente año. Si yo quiero tener una beca 100%, deberé de tener la mejor redacción y esforzarme para tener mayores aciertos en ambas materias, tanto en lo de portugués cuanto en lo de matemáticas, física y esas cosas. Las universidades públicas en Brasil son muy codiciadas, principalmente las universidades federales, ya que son vinculadas obviamente al gobierno federal. Por ejemplo, en México, como la UNAM o el Instituto Politécnico Nacional, pero también hay universidades particulares, por ejemplo el Tecnológico de Monterrey, que a pesar de ser particular es muy codiciado también, tanto por mexicanos cuanto por extranjeros. La misma situación aquí. Aquí es muy codiciada las universidades federales que se ubican en cada estado, así como principalmente la USP, que es la mayor universidad de todo Brasil. Y para llegar al final del video me vas a preguntar, oye, pero tú vas a hacer la universidad. La verdad no sé. Si me has acompañado sabrás que no tengo condición ni siquiera de trabajar, ya que mi hijo pues demanda mucha atención debido a su condición médica. Sin embargo, si quisiera hacer la universidad, yo creo que haría una educación a distancia, online, pero aquí las educaciones a distancia en Brasil exigen de que toda la educación la hagas online y los exámenes presencialmente. Es muy bueno, a mí me gustaría hacerlo y me gustaría hacer algo relacionado a informática. Como tú sabes, pues yo trabajo en informática y yo buscaría realizar también esa educación. Y tal vez te preguntes, oye, pero tú con tu edad tú puedes hacer la universidad. La verdad es que sí. Brasil es uno de los países de América Latina que incentiva a estudiar, incentiva a que te inscribas en la universidad, en la preparatoria, que termines tus estudios de la manera cual sea y de manera gratuita. Por ejemplo, lo que yo hice del ENSEA, que es el examen que te comenté, que es de la educación media superior, se puede realizar también para poder realizar la educación básica, o sea, la primaria y la secundaria, que es el equivalente hasta la 9ª serie de Estados Unidos y de Brasil también. Puedes hacer la preparatoria, que es también, pues, primero, segundo y tercero de ensino medio o bachillerato, como le conozcas. Y la universidad, tú no lo puedes hacer en un solo examen, pero puedes
pasar materias. Por ejemplo, si eres fluyente en inglés, te aplican el examen de inglés. Por ejemplo, si eres bueno en probabilidad y estadística, cálculo diferencial, integral o alguna cosa de ese tipo, te aplican el examen y puedes saltarte esa materia de alguna manera. De igual manera, también hay materias optativas que, a pesar de que no tienen peso durante tu formación académica, el peso es al final, donde si tomaste tantas materias te dan tantos créditos de esas materias optativas. Es parecido a México también, pero la verdad es que gracias a ese modelo muchas personas ya mayores de edad, 40, 50, 70 años, se están formando en Brasil, ya que pues sabrás que Brasil ha estado mejorando con el paso del tiempo. Brasil ha sido uno de los países que es silencioso, lo que hace lo hace en silencio. Ha estado luchando contra la violencia de género, ha estado luchando contra el racismo y a sus costumbres, ha estado luchando también contra la alfabetización. Independientemente del gobierno que esté presente, siempre ha incentivado a las personas a estudiar. A pesar de que no tengan sus recursos económicos, lo pueden hacer de manera pública. Obviamente que para que tú estudies eso como yo lo he hecho, pues tienes que quemarte las pestañas, ¿no? Es muy interesante este modelo de educación cuando te pones a estudiar de manera autónoma y haces el examen. La mayoría acaba pasando. Los cursos que más se disputan aquí en Brasil, o las formaciones las formaciones académicas que más se disputan en Brasil, son medicina, derecho, farmacéutica y ingeniería en desarrollo de software. No está por encima de todas, pero es una de las que está muy de moda actualmente. Si me dices, entonces, ¿cuál de todas es la carrera que está más disputada actualmente? Medicina. La mayoría quiere medicina. Ok, no me alcanza mi puntaje para medicina. ¿Cuál podría ser? Derecho. Bueno, ya llegamos al final del video. La calificación oficial saldrá hasta enero, entonces hasta enero haremos otro video relacionado al ENEM. Mientras, ya te expliqué de qué se trata este examen. Saludos.